Por lo visto, Norma Piña ya está haciendo de las suyas porque el día de ayer se dio a conocer la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, el cual está relacionada su detención con el caso Ariadna Fernanda. Resulta que el día de hoy un juez le concede un amparo para no ser detenido. Vemos la publicación de lo que aconteció el día de hoy. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue presentado este sábado ante un juez de control en la Ciudad de México para su audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión por el caso Ariadna Fernanda. En las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, el fiscal fue trasladado desde el reclusorio sur en medio de un dispositivo de seguridad por parte de personal del sistema penitenciario y de la policía capitalina. Aunque la audiencia estaba programada a las 12 del día, esta inició, pero una hora después. La defensa del fiscal, Uriel Carmona, solicitó un receso para conocer la carpeta de investigación y las acusaciones que presentó la Fiscalía de la Ciudad de México. Resulta que luego, posteriormente, se dio a conocer que el Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Cuernavaca, Morelos, concedió un amparo al fiscal Uriel Carmona contra cualquier acto privativo de la libertad. Los actos reclamados por parte del fiscal de Morelos son orden de aprehensión, captura, detención, búsqueda, localización, presentación, comparecencia o cualquier otra privativa de la libertad, así como de cualquier técnica de investigación y orden de cateo y su ejecución. El amparo quedó asentado bajo el expediente 1074-2023, mismo que ingresó el juzgado el 4 de agosto, es decir, el mismo día de la detención de Uriel Carmona, por lo que aún se desconoce si este amparo puede ser efectivo para el día de ayer o para la audiencia posterior. En este caso estamos viendo cómo está operando el Poder Judicial para beneficiar a este personaje, Uriel Carmona. De hecho, cuando se dio a conocer este amparo, su propio abogado señaló lo siguiente. ¿Ese amparo, abogado, quién lo promueve? Nosotros, bueno, es el fiscal. ¿Ese podría ser la carta fuerte, digamos, para que él pudiera obtener su libertad? Puede ser un factor muy importante. Ahorita vamos a ver la interpretación porque si la suspensión se da ampliamente, entonces vamos a esperar ahorita el resultado. ¿El receso de 7 horas, tiempo suficiente para que ustedes lean lo que faltaba de entregar? No, realmente son bastantes tomos y ese es el problema, ¿no? Que la fiscalía pues se retrasó en este sentido, no sé si de manera dolosa o no, pero pues sí realmente pues son prácticamente casi 8 tomos, entonces es bastante. El día de ayer, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México otorgó una entrevista donde dio a conocer los pormenores de esta detención. También habló un poco acerca de las pruebas que tienen en contra de este fiscal y también hizo referencia a algo que evidentemente está sonando en todos los medios de comunicación. Resulta que este fiscal de Morelos pues tiene fuero constitucional. De hecho, hace poco la propia Suprema Corte de Justicia le ratificó el fuero y bueno, vamos a escuchar cómo el propio vocero de la Ciudad de México, de la Fiscalía de Ciudad de México, habla acerca de este fuero que tiene este fiscal del estado de Morelos. Recientemente se había comunicado que contaba con fuero constitucional, Exacto. es decir, protección de inmunidad, pero la realidad es que esto es para efectos de los delitos de carácter federal. Nosotros habíamos estado solicitando para esos efectos también la investigación por parte de la Fiscalía General de la República, pero nos teníamos también esta investigación sólida sobre que es un delito del fuero común, que tiene que ver con el feminicidio que hemos descrito y que por eso nos permite actuar. Es decir, no teníamos que haber hecho un juicio de procedencia ante el Congreso para que el señor, una vez determinada que no tiene inmunidad, pudiera ser llevado ante juez, sino porque eso le protege en el caso de los delitos federales, pero no así en los de los locales, y por eso es que lo estamos presentando en unos momentos más ante juez, previa, desde luego, evaluación de su condición médica y de la absoluta, digamos, protección de sus derechos humanos, teniendo él información valiosa, porque fue parte de la investigación que ellos empezaron a desarrollar en su entidad, hace declaraciones que llevan claramente a evitar una investigación por el delito de feminicidio. Hay
protocolos que ya han trabajado desde hace tiempo, algunos como Campo Algodonero, en donde de manera muy puntual, en donde se encuentra el cuerpo de una mujer en espacio público, que pueda estar semidesnuda, debe de investigarse como si fuera un feminicidio. Aquí teníamos ya elementos que marcaban esa evidencia, porque la persona fue hallada a la orilla de la carretera en el estado de Morelos, en el camino que va hacia Cuernavaca, y además la persona presentaba signos, y eso lo detectaron desde el principio sus propios peritos y el informe de los policías, que contaba con lesiones diversas, importantes todas ellas, tal vez no las de la causa original de muerte, pero importantes. Es decir, había datos, había indicios que marcaban claramente la necesidad de una investigación como si fuera feminicidio, como si fuera un delito de feminicidio, cosa que no ocurrió y que, tal y como se puede comentar, llevó incluso a demostrar que no había necesidad de hacerlo porque la causa de muerte, según sus propias investigaciones, había sido una intoxicación etílica. Situación Exacto. que por lo demás, si se observa, pues no pudo haber ocurrido en ese lugar, es decir, la persona fue trasladada ahí, y si fuera el caso también ameritaba una investigación importante sobre la forma en que habían acontecido los hechos. La actitud reiterada de generar este tipo de opciones refiere a lo que hace propiamente el servidor público, y que en este caso configura este delito de lo que hacen los servidores públicos, y particularmente los que están al cargo con toda la información, como lo tendría en este caso el procurador, que le toca la administración de la misma, y entonces de una forma está encubriendo la investigación real, y entonces está promoviendo en un sentido claro la impunidad. Es decir, que no se pueda investigar, determinar e identificar a los probables responsables de estos hechos. ¿Se cuenta, Ulises, con alguna prueba documental o declarativa de acciones que haya tomado el fiscal de Morelos para presionar a su propio personal de la fiscalía para desviar la investigación? ¿O solo son sus declaraciones? Mira, sabemos que hay... En principio, lo que nosotros tenemos, tú sabes bien, Genaro, que nuestro sistema nos lleva a que si vamos a acusar tenemos que demostrar lo que estamos acusando con elementos fácticos, con elementos de prueba. Sí hay testimonios, te quiero decir, de que el actuar del funcionario del servidor público en comento no fue siempre apegado, digamos, a la norma, al debido respeto hacia sus propios subordinados. Sí hay datos, incluso podemos decirlo, en algunos momentos en las propias entrevistas, cuando le pide a los peritos intervenir y hacerse responsables una vez que se genera el conflicto sobre la interpretación de lo que ocurrió, sobre todo en el cuerpo de la joven, hay una suerte como de, bueno, ustedes me lo dijeron, se deslinda, cuando él es el responsable directo, él es el que informa, es el que tiene los datos. Pero lo que sí te puedo decir es que ahora mismo, con sus declaraciones, con la construcción de cómo se dieron los hechos por su parte, es que tenemos hoy la posibilidad, y por eso nos ha otorgado el juez esta posibilidad, de contar con elementos para solicitar su presentación ante juez y determinar la situación jurídica de esta persona. ¿Qué le estás diciendo? Que es una víctima de persecución política porque el gobierno de la Ciudad de México quiere proteger al gobernador actual de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, como si fuera un tema político. En respecto a estas declaraciones, ¿cuál es la posición de la Fiscalía? Miren, nosotros lo hemos reiterado, Genaro, y lo vamos a decir aquí al público que sigue este espacio y que nos parece fundamental. No hay ningún razonamiento de carácter político, es decir, en el sentido de su militancia, su ideología, su oposición o su controversia con otra autoridad o sus diferencias con alguna otra instancia, ya sea el gobernador, los diputados, etcétera. Aquí lo que hay es una investigación muy puntual sobre la manera en que esta persona se condujo como servidor público en un caso lamentabilísimo como fue la muerte de esta joven, que tuvimos la posibilidad de reaccionar con la familia, porque fue petición de la familia que se realizara una
segunda necropsia, que pudo determinarse que esta joven había sido violentada y que eso fue lo que le había causado la muerte, que la investigación nos permitió llevar incluso, como se habrá mostrado en su momento, a encontrar el lugar donde probablemente se cometieron estos hechos y a demostrar que esta persona ya en su situación de fallecida fuera trasladada de ese lugar para dejarla en un paraje en la carretera hacia Cuernavaca. La actuación de nosotros nos permitió de inmediato poder decir, estamos en condición de demostrar que fue un feminicidio, que hay personas involucradas, que tenemos responsabilidad. Nuestros peritos intervinieron en el departamento donde probablemente ocurrieron los hechos, tenemos huellas, tenemos pruebas biológicas, en fin, un número importante de evidencias que son las que se han presentado, pero también, y por eso lo estamos reiterando, hubo una dilación, hubo una desviación, hubo actos evidentes que buscaban que no se hiciera esta investigación como se llevó a cabo por feminicidio. Y eso es lo que estamos hoy señalando. Como verás, no hay ningún señalamiento de orden político porque tenga algún tipo de preferencia o haya tenido algún tipo de conflicto, nada, sino muy por el contrario, elementos que pueden poner en claro y se van a mostrar y lo va a determinar el juez, que esta persona, siendo servidor público, habiendo firmado los protocolos de la investigación de feminicidio, teniendo él la investidura como la tiene, teniendo la experiencia académica como la tiene, actuó de manera dilatoria, de obstrucción para la justicia de la joven Ariadna Fernanda y desde luego para las víctimas indirectas que son sus hermanos, su familia. Pues ahí está. El fuero constitucional lo protege por los delitos federales, más no los del fuero común. Entonces, en ese sentido, pues sí podía ser detenido y esa aprehensión es legal. Pero recordemos que Norma Piña pues está muy al pendiente de ver qué es lo que sucede con este fiscal de Morelos. Y en una de esas no nos sorprendería que de nueva cuenta se caiga el caso porque algún juez hace de las suyas. Pues amigos, ahí está la información. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pasen un excelente día. Saludos. Bye bye.